Vamos a cambiar de tema y vamos a meternos de lleno a hablar de política, porque se vienen las elecciones subnacionales. Para ello vamos a saludar al doctor Germán Antelo Vaca, que quiere ser gobernador del departamento. Doctor, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la posibilidad de estar aquí conversando con vos y con la gente que nos está escuchando. Antes de la primera consulta tenemos cuadros sobre usted. Permítanos mostrarle por favor a la gente algunos datos en relación al doctor Germán Antelo Vaca, candidato a gobernador por Nuevo Poder Ciudadano. Germán Antelo Vaca es el líder de la agrupación Nuevo Poder Ciudadano, NPC. Él es un cruceño nacido en la ciudad de Montero, que desde muy joven demostró un alto espíritu de servicio. El espíritu de servicio, decíamos, hacia la comunidad. Liderazgo cívico. Germán fue presidente del Comité Pro Santa Cruz, desde donde impulsó el modelo de autonomías departamentales, lideró la elección de prefectos, el referéndum autonómico y el Cabildo del Millón en defensa de la democracia, libertad y autonomía. Un referente a nivel nacional. Ese liderazgo demostrado sirvió para que muchas personas lo postulen, incluso para ser candidato a presidente de Bolivia. En las elecciones del 2009, Germán Antelo ganó con más del 54% de votación, convirtiéndose en primer senador por Santa Cruz. Desde el Congreso presentó recursos de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley Marco de Autonomías, logrando eliminar el artículo 144 que suspendía a autoridades electas con solo una simple acusación formal, frenando así la persecución política y judicial del MAS hacia líderes de oposición, según consideran algunos entendidos. Antelo lidera Nuevo Poder Ciudadano y es candidato a gobernador de Santa Cruz como una alternativa que busca mejorar la calidad de nuestra ciudad y de nuestro departamento. La primera consulta, doctor, ¿por qué un neurocirujano con tan alto grado de realización, considerado eminencia en su especialidad, busca salir de esta zona de confort, por llamarlo de alguna manera, para incursionar en la política? ¿Por qué? Jorge, cuando uno, la medicina es una profesión diferente al resto, ¿no? O sea, nosotros estamos permanentemente en contacto con el sufrimiento de la gente, ¿no? Es una psicología especial del paciente y de la familia. La única diferencia, siempre yo digo, la única diferencia que existe entre un paciente y otro, independientemente del lugar, del origen, del idioma que hable, es si tiene o no recursos económicos, porque las enfermedades son las mismas, ¿no? Cuando un paciente tiene recursos económicos y puede hacerse sus estudios, tomografías, radiografías, estudios arteriales, cerebrales, etcétera, uno lo opera, lo pone en terapia intensiva y el 90% de los pacientes sale bien en manos expertas. Esos mismos pacientes que podían de 10, 9 salvarse, si no tienen radiografías, tomografías, estudios y para pagarse terapia intensiva y no le alcanza su heladerita o su moto que muchas veces la tienen que vender, la gente termina muriendo. Entonces es una terrible frustración por un profesional que asume con ética, de manera seria y responsable, de que se le muera a la gente porque no tiene condiciones económicas. Por eso decidí yo. Dije, bueno, he sido neurocirujano, he creado un servicio de neurocirugía, he formado un neurocirujano, era catedrático hasta antes de incurrir en la política, jefe de un servicio. Dije, hay que participar, o sea, no podemos dejar de participar. Vivimos en una comunidad que tiene necesidades y he creído que desde la política se pueden hacer cambios positivos para la gente y por eso estoy aquí, ¿no? En alguna situación da la sensación que se sentía como atado de manos, imposibilitado de por ahí desarrollar lo suyo. Hay quienes creen que permanentemente vive en modo médico, es decir, diagnosticando, llevando adelante tratamientos y quizás cirugías. ¿Cuál es el diagnóstico del departamento? Esa comparación es importante porque mi esquema mental es ese, soy médico, ¿no? Y yo nunca haría un diagnóstico. ¿Es un modus vivendi? En mi esquema mental es así, ¿ya? O sea, yo pienso de esa manera. O sea, nunca haría un diagnóstico si no converso primero con la gente, ¿no? Con el paciente, ¿no? En política es lo mismo. O sea, uno tiene que conocer lo que pasa en un barrio, lo que pasa con el vecino, lo que pasa con los sectores indígenas, con los sectores productores, etcétera. Cuando uno conoce y conversa con ellos, hace un diagnóstico y lógicamente se llena de información para saber un diagnóstico más o menos adecuado y recién uno plantea una alternativa.
Eso es en medicina y eso debe ser en política. O sea, no puede uno comenzar a plantearle a la cosa nuestras propuestas, las que creemos nosotros, sin haber conversado con la gente, ¿no? Para darle una solución. Es como aquellos que decían ponerle un puente, pero si no hay río, pues hacemos un río, digamos, ¿no? Ese es un concepto equivocado del manejo de la política, ¿no? Por lo menos yo lo creo de esa manera. Yo creo que Santa Cruz tiene muchos problemas. No se ha planteado la Santa Cruz integral, pero no hablamos de la Santa Cruz estructura ni obras, hablamos de la Santa Cruz territorio y gente, ciudadanos. Yo siempre he planteado que nosotros vamos a construir un departamento de ciudadanos, o sea, con ciudades de ciudadanos. ¿Qué significa eso? O sea, un ciudadano pleno es aquel que conoce sus derechos y pelea por sus derechos, ¿no? Pelea por sus derechos. ¿Y cuáles son los derechos para poder vivir con dignidad? Porque la gente se sienta satisfecha, digamos, de vivir en un departamento y sentirse orgulloso de estar en ese lugar. Primero, a tener derecho a vestirse, a tener derecho a comer 3 veces al día, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, ¿no? Derecho a que se le dé salud. Es cuestión de ir a los hospitales y nos vamos a dar cuenta que la salud está... Pero la salud no se traduce en votos. Pero no, lo que pasa es que si uno quiere ser una autoridad, o sea, no tiene que pelear para ser autoridad para conseguir votos, ¿no? ¿Verdad? Tiene que tratar de llegar con el voto consciente del ciudadano para darle respuesta a los problemas de la gente. Y los principales problemas de la gente, lo que uno ve es salud. El derecho a la salud, que uno se sienta seguro de que va a ser atendido, que esa persona que uno pone de autoridad lo va a proteger, sensación de seguridad, de que nadie lo asalte, lo robe, lo maltrate, o que hayan, como decía recién el dirigente vecinal, que se sienta tan inseguro que no deja salir a sus hijos porque pueden violarlo, matarlo, asesinarlo o transformarse en pandillero, ¿no? Doctor, usted diagnostica entonces respecto a Santa Cruz problemas en salud, problemas en seguridad, y una de las recetas que usted por lo menos deja entrever es darle un poco más de poder al ciudadano. Permítame, por favor, antes de ampliar respecto a su propuesta, algunos candidatos a gobernación también le han planteado unas preguntas. El primero de ellos es don Michiaki Nagatani, candidato por el MNR. Esto le preguntó. Antelo, quiero preguntar más que todo, como es especialista en salud, ¿qué va a hacer para solucionar la problemática de salud del departamento? Gracias, Michiaki, muy buena pregunta. Yo creo que la salud está muy mal coordinada. En primer lugar, es bueno que sepamos, la salud se divide en 3 niveles. Primer nivel, que es las postas y los centros médicos, 60%, 6 de cada 10 en el departamento no funcionan. Eso es fundamental, es un trabajo que van a tener que trabajar de manera intensa el gobierno municipal que asuma de nuevo, porque lastimosamente el que ha pasado ha dejado que 6 de cada 10 en primer nivel no funcionen. El segundo nivel son los hospitales donde se atienden 4 especialidades: pediatría, medicina interna, ginecología, que es las mujeres, ¿no es verdad?, y cirugía general. O sea, nosotros, hay algunos módulos que se han construido, no tienen equipamiento suficiente y no tienen ítems. Entonces se le echa la culpa al gobierno nacional, pero al final no se sientan ni el gobierno departamental, ni el municipal, ni el nacional para darle solución a los problemas de la gente. O sea, no es cuestión de discutirse quién hace o no, sino cómo hacemos. El tercer nivel fue pasado a los hospitales, a la gobernación. Y está muy mal funcionando. Si uno va ahorita al hospital japonés, que teóricamente es de tercer nivel, va a ver que ni siquiera la tomografía cerebral está funcionando. Debería cerrarse la emergencia del japonés, porque una emergencia no puede funcionar sin tomógrafo. Entonces nosotros planteamos que haya una coordinación perfecta desde el gobierno departamental, porque tiene que trabajar obligatoriamente con los 56 municipios, de trabajar en hacer funcionar estos 3 niveles. En segundo lugar, vamos a crear un centro de monitoreo de toda emergencia del departamento. Si usted viaja, ¿no es verdad?, a San Matías o viaja a San Ignacio y le pasa algo, saber que su gobernación, junto con, de manera coordinada con sus municipios, va a ser atendido. Vamos a crear centros de tercer nivel en los valles, en la Chiquitania, en el Chaco y en el norte integrado. No es posible que el cruceño que vive en la ciudad tiene tercer nivel. El cruceño que vive fuera de la ciudad es tomado como gente de segundas, sin darle condiciones de vida. Y por último, vamos a crear un centro de rescate aéreo tipo ambulancia,
Vamos a comenzar con helicóptero, ambulancia, para aquel que se accidente en cualquier lugar, o sea, sea desplazado rápidamente, recogido, ¿no es verdad?, y traído ya sea al tercer nivel de la región o directamente al cuarto nivel que pensamos construir en la ciudad, para que cirugías cardíacas, renales, trasplantes de órganos, neurocirugía, cirugía renales sean atendidas, ¿no? Hay más preguntas. Don Rolando Borda del MAS también le planteo lo siguiente. La propuesta para el tema de empleo, porque yo soy ejecutivo de la COP, ¿no? Obviamente el candidato a la gobernación, pero ¿cuál es la propuesta para el tema del empleo, para aminorar la pobreza? Gracias, señor Borda. Hay un mandato de competencia exclusiva del gobierno departamental y lastimosamente no ha sido asumido. Yo siempre critico al gobierno departamental porque se asumió como gobierno municipal del departamento, digamos, y no asumió gestiones políticas, que es cambiar la historia del empleo en Santa Cruz. Por eso nosotros decimos exigir los derechos ciudadanos, que es el derecho al empleo, a comer 3 veces al día. Es cierto, la población en Bolivia, casi el 50% vive en niveles de pobreza y el 20% no come 3 veces al día. Y en Santa Cruz pasa lo mismo, de 3 millones de habitantes, si calculamos el 30%, estamos hablando de casi 1 millón de personas en niveles de pobreza en Santa Cruz. Hay que generar fuentes de empleo y por eso hemos planteado nosotros que la gobernación asuma el rol que le corresponde junto con los sectores productivos en generar empresas mixtas productivas. Hay montones de lugares en el departamento que producen ciertas frutas, ciertos productos. Sería fácil para la gobernación trabajar con sectores productivos, generar empresas mixtas, público-privadas, y generar fuentes de empleo y intentar trabajar de manera coordinada con los sectores productivos del departamento. El abogado y candidato Alejandro Colanzi también le planteó la siguiente pregunta. Le escuchamos. Creo que a Germán, ¿por qué ayudó a estancar la autonomía en los últimos 5 años cuando era aliado de Rubén Costa? Autonomía. Bueno, Alejandro, creo que te has equivocado de concepto. La pregunta es inadecuada. Nosotros hemos trabajado de manera intensa, intensa hasta los tarijeños. Cuando trabajamos, cuando ayudamos a Rubén, los tarijeños me decían el propio. ¿Qué significa el propio? El que está ahí, ¿no?, trabajando, el que hace las cosas, ¿no? Los artículos, las resoluciones, todo lo que hicimos con Juan Carlos Urenda y 20, no es Germán Antelo, 20 miembros de la Comisión de Autonomía y Asamblea Constituyente, hemos generado palabra por palabra, coma por coma, todo lo que fue el proyecto de la autonomía. Entonces, que quede claro, la construcción de todo el proyecto autonómico lo hicimos 20 personas en Santa Cruz, no fue solo mi persona. Si hay un proyecto de autonomía, comenzó a construirse el 2001 y terminó de construirse el 2004. Y de ahí hemos trabajado intensamente para conseguir 500.000 de firmas, que hemos trabajado intensamente para el tercer cabildo, que se reunieron 500.000 de cruceños, hombres y mujeres. Hemos conseguido que el 2 de julio de 2006 haya referéndum por la autonomía, que era vinculante para que quede obligatoriamente la Asamblea Constituyente. Nos han sacado de la huelga de hambre, la que ahora es gobernadora, que era presidenta del Comité Cívico, para que organicemos el Cabildo del Millón. Y lo hicimos, el Cabildo del Millón, para refrendar el resultado del referéndum del 2 de julio de 2006. Y hemos conseguido plasmar la autonomía en la Constitución. El desafío, y uno de los motivos que me hace participar ahora, es que nosotros tenemos un proceso autonómico inconcluso y nosotros vamos a hacer que ese sueño que nosotros liderizamos en el país de los cruceños se lleve finalmente adelante. Tenemos que legislar nuestras 36 competencias, se tiene que legislar las 43 de los gobiernos municipales, se tiene que hacer cartas orgánicas y estatutos autonómicos que sean constitucionalizados. Esa es la tarea que nos queda. O sea, hemos luchado siempre por el proceso autonómico y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Hasta aquí, doctor, por alguna razón que desconocemos, no ha habido debate entre candidatos. ¿Usted estaría dispuesto a debatir con los otros candidatos a gobernación? Sin duda que sí. Yo me temo de que aquellos que hasta han estado en función de gobierno tengan temor o lo pospongan, ¿no es verdad?, el debate, porque los que tienen que rendir cuentas ante los 3 millones de cruceños son los que han estado ya casi 10 años en función, ¿no?
¿Qué hicieron en salud? ¿Qué hicieron en educación? ¿Por qué hay tantos niños en las calles? ¿Usted los invita al debate? Sin duda, no solo los invito, sino creo que es una obligación. Una obligación, debatir es obligación. El pueblo tiene que votar no como oveja, sino un voto consciente. Y la única manera de que la gente esté con voto consciente es informándose. Por lo tanto, el debate es una obligación. Le quiero agradecer su tiempo, doctor Antelo, por con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muy gentil, muy amable. Que tenga buen día. Saludos. Vamos a continuar con más, por favor.